La sangre de la mujer corre caliente por el suelo, marcando un camino carmesí sobre las losas de lapislázuli del templo. Los ojos de la reina del inframundo se clavan en el cuerpo desnudo que cuelga frente a ella. Su hermana, la diosa más poderosa del panteón mesopotámico, pende inerte de un gancho, convertida en un trozo de carne putrefacta. La gran Inanna, la todopoderosa señora del cielo y de la tierra, la que conquistó los los decretos divinos, ahora no es más que un cadáver suspendido en la oscuridad. Ereshkigal, la reina de la gran tierra, observa con ojos insondables mientras el silencio absoluto del inframundo es roto solo por el goteo de la sangre divina. Sus 7 jueces han dictado sentencia sobre la que osó entrar en sus dominios. Nadie escapa a su mirada de muerte, ni siquiera una diosa. Pero lo que Ereshkigal ignora es que este acto de aparente victoria sobre su hermana desencadenará el primer ritual de muerte y resurrección que transformará para siempre la percepción de la vida y la muerte en el mundo antiguo. Un ciclo de poder que comenzó con ambición, pasará por la humillación absoluta y culminará con un renacimiento que sacudirá los cimientos mismos de la existencia. Hace unos 5500 años, en las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como Irak, florecía la civilización más antigua que conocemos. Sumeria, la tierra donde nació la escritura, las ciudades-estado, el primer sistema legal codificado, y algo mucho más profundo. La primera comprensión estructurada del cosmos y de las fuerzas que lo gobernaban. Lo que los sumerios dejaron grabado en sus tablillas de arcilla nos revela una forma de pensar absolutamente revolucionaria para su época. En un mundo donde la supervivencia era precaria, donde las inundaciones podían arrasar ciudades enteras, donde las sequías podían condenar a miles a la inanición, los sumerios idearon un panteón de dioses y diosas que ordenó su caótica experiencia humana. Y aquí radica la fascinación de nuestro tema de hoy. A diferencia de lo que sucedería siglos después en otras culturas, las diosas mesopotámicas no eran simples consortes subordinadas a divinidades masculinas. No, en la primera civilización de la humanidad, el poder femenino se manifestaba en toda su potencia, en formas complejas y asombrosas que hoy nos sorprenderían. ¿Por qué la diosa más venerada de toda Mesopotamia combinaba en su persona tanto el amor desenfrenado como la guerra sangrienta? ¿Qué convirtió a una divinidad celestial en la temible reina del inframundo? ¿Cómo una diosa madre fue capaz de crear a la humanidad a partir de arcilla y sangre divina? Y quizás lo más intrigante, ¿qué ocurrió para que este inmenso poder femenino fuese gradualmente desplazado en la religión mesopotámica? Prepárate para un viaje extraordinario al corazón de una civilización donde las diosas no solo igualaban a los dioses en poder, sino que a menudo los superaban en complejidad y alcance. Un mundo donde el poder femenino se expresaba sin pudor en todos los ámbitos, desde la sensualidad más explícita hasta la muerte más despiadada. Inanna Ishtar, la paradoja del poder femenino. Imaginemos una antigua ciudad sumeria, Uruk, hace aproximadamente 5000 años. La sigurat dedicada a Inanna se alza como una montaña artificial sobre la planicie mesopotámica. En su cúspide, un templo donde el aire huele a incienso dulce mezclado con el aroma metálico de la sangre de los sacrificios. Aquí es donde los destinos de reyes y pueblos enteros se decidían bajo la mirada vigilante de la diosa más contradictoria jamás concebida. Inanna, o Ishtar, como la conocerían posteriormente los acadios, encarnaba una dualidad desconcertante. Era simultáneamente la personificación del amor sensual y la sexualidad desenfrenada, pero también la encarnación de la guerra y la destrucción. Su símbolo, una estrella de 8 puntas, ornamentaba templos desde Uruk hasta Nínive, desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta el final del imperio asirio, unos 3000 años después. Los textos sumerios la describen como la que monta leones, una metáfora visual poderosa que la muestra dominando a la bestia más temida de su mundo. No es casualidad. Inanna Ishtar domaba lo salvaje, lo indomable, representando un poder femenino que no necesitaba permiso para existir.
Lo que hace a Inanna verdaderamente excepcional es su autonomía sexual. A diferencia de casi cualquier otra diosa importante en el panteón mesopotámico, ella no estaba definida por su relación con un dios masculino. No era la esposa de nadie. No era la madre de nadie. Era simplemente Inanna, completa en sí misma. Cuando la gran sacerdotisa y poetisa Enheduanna, la primera autora de la historia de la humanidad cuyos escritos se han preservado, compuso himnos a Inanna en el siglo XXIII a.C., la describió como aquella que convierte a los hombres en mujeres y a las mujeres en hombres. Esto no era una simple metáfora poética. En su culto, los sacerdotes llamados Kurgarra se castraban voluntariamente, mientras que las sacerdotisas Galatur adoptaban características masculinas. Inanna trascendía y subvertía los límites del género. Pero el verdadero núcleo del poder de Inanna radicaba en su posesión de los famosos Me, los decretos divinos que gobernaban todos los aspectos de la civilización. Un mito fascinante narra cómo Inanna visitó a Enki, el dios de la sabiduría, y aprovechándose de su embriaguez, le arrebató estos decretos divinos para llevarlos a su ciudad de Uruk. Este robo, o transferencia, según se interprete, simbolizaba cómo el poder civilizatorio pasaba del dominio masculino al femenino. La ambivalencia sexual de Inanna quedó inmortalizada en los textos que describían su relación con su consorte Dumuzi. En estos poemas de amor, algunos de los más antiguos que se conservan, no es Dumuzi quien corteja a Inanna, sino ella quien lo desea explícitamente. En un pasaje sorprendentemente gráfico para la época, ella declara: «¿Quién arará mi vulva? ¿Quién arará mi campo húmedo?». La respuesta viene del rey pastor Dumuzi. «Oh señora, yo lo araré para ti. Yo, Dumuzi el rey, lo araré para ti». Este matrimonio sagrado, o hierogamos entre Inanna y Dumuzi, no era una mera historia mitológica. Se trataba de un ritual real que se realizaba anualmente, donde el rey de la ciudad encarnaba a Dumuzi y se unía físicamente a una sacerdotisa que representaba a Inanna. Esta unión sexual ritual, lejos de ser un mero acto de fertilidad, simbolizaba la legitimación divina del poder real y la renovación de los ciclos vitales. Pero el aspecto más oscuro y fascinante de Inanna emerge en el famoso poema El descenso de Inanna al inframundo, uno de los textos literarios más antiguos que se conservan de la humanidad. En este relato, que data de aproximadamente el año 1900. Antes de Cristo, Inanna decide descender al reino de su hermana Ereshkigal, la reina del inframundo. Lo que sigue es una historia de despojo, muerte y renacimiento que cambiaría para siempre la comprensión mesopotámica del ciclo vital. El texto comienza con una declaración solemne. Desde la gran altura, ella dirigió su pensamiento a la gran profundidad. La motivación de Inanna para este peligroso viaje no está del todo clara en los textos antiguos. Algunos fragmentos sugieren que descendió para asistir a los funerales del esposo de Ereshkigal, Gugalana. Otros insinúan que su objetivo era conquistar también el dominio del inframundo. Fuera cual fuera su razón, Inanna se preparó meticulosamente para este viaje sin retorno. Se adornó con los 7 símbolos de su poder: la corona shugurra en su cabeza, cuentas de lapislázuli alrededor de su cuello, gemas dobles en su pecho, brazalete en su muñeca, el pectoral llamado «¡Ven, hombre, ven!» en su pecho, el cinturón de cuentas de nacimiento alrededor de su cadera y vestiduras reales sobre su cuerpo. Sin embargo, antes de partir, tomó una precaución. Instruyó a su fiel sirvienta Ninshubur que, si no regresaba en 3 días, debía pedir ayuda a 3 grandes dioses para rescatarla. Lo que ocurrió después es una de las escenas más dramáticas y visualmente impactantes de toda la mitología mesopotámica. Al llegar a las puertas del inframundo, Inanna exigió entrada. Neti, el portero del inframundo, consultó con Ereshkigal, quien ordenó que se permitiera entrar a su hermana, pero con una condición devastadora. En cada una de las 7 puertas del inframundo, Inanna debía despojarse de uno de sus ornamentos divinos. En la primera puerta, perdió su corona. En la segunda, sus pendientes. En cada puerta sucesiva, fue despojada de otro símbolo de su poder divino hasta que finalmente llegó ante Ereshkigal completamente desnuda e indefensa.
Este despojamiento progresivo representa la pérdida de la identidad, del poder, del estatus. Un descenso literal y metafórico. Lo que siguió fue brutal. Los Anunnaki, los 7 jueces del inframundo, lanzaron sobre ella su mirada de muerte. Inmediatamente, Inanna se convirtió en un cadáver que fue colgado de un gancho en la pared como un trozo de carne. Durante 3 días y 3 noches, Inanna permaneció muerta. Al no regresar, su fiel sirvienta Ninshubur siguió sus instrucciones y pidió ayuda a 3 dioses poderosos, Enlil, Nana y finalmente Enki. Los 2 primeros se negaron, argumentando que Inanna había buscado su propio destino al intentar conquistar el inframundo. Pero Enki, siempre ingenioso, accedió a ayudar. De la suciedad bajo sus uñas, Enki creó 2 seres asexuados, el Kurgarra y el Galatur. Les dio el alimento de la vida y el agua de la vida, y los envió al inframundo con instrucciones precisas. Debían entrar como moscas por las puertas y, una vez dentro, simpatizar con Ereshkigal, quien en ese momento estaba sufriendo dolores como los del parto. Cuando ella se lamentara, ellos debían lamentarse con ella. Cuando ella sufriera, ellos debían sufrir con ella. Este acto de empatía, quizás el primer ejemplo registrado de este concepto en la literatura mundial, conmovió tanto a Ereshkigal que ofreció a estas criaturas un regalo. Siguiendo las instrucciones de Enki, pidieron el cadáver de Inanna. Una vez concedido, rociaron sobre él el alimento y el agua de la vida, permitiendo que Inanna resucitara, pero había un precio por este milagro. Las leyes del inframundo dictaban que nadie podía salir de él a menos que proporcionara un sustituto. Así, cuando Inanna ascendió de regreso al mundo de los vivos, fue acompañada por demonios que exigían a alguien para ocupar su lugar. Aquí viene uno de los giros más fascinantes y moralmente ambiguos del mito. Al regresar, Inanna descubrió que su amado esposo Dumuzi, lejos de guardar luto por ella, estaba celebrando en su trono. Enfurecida por esta traición, lo señaló a los demonios, quienes inmediatamente lo arrastraron al inframundo. Entre los acadios, babilonios y asirios, el aspecto guerrero de Ishtar se volvió cada vez más prominente. Los reyes asirios en particular la invocaban antes de la batalla y frecuentemente le atribuían sus victorias militares. El rey Asurbanipal, 668-627 a.C., dejó inscripciones donde afirmaba que Ishtar se le apareció en un sueño, completamente armada y prometiéndole la victoria. Quizás el aspecto más fascinante de Inanna Ishtar sea su evolución a lo largo del tiempo y a través de diferentes culturas. A medida que las sociedades mesopotámicas se volvieron más patriarcales, especialmente durante el reinado de Hammurabi de Babilonia, 1792-1750 a.C., la posición de las diosas en el panteón comenzó a declinar. Muchas fueron absorbidas por sus contrapartes masculinas o relegadas a roles menores. Sin embargo, Inanna Ishtar resistió esta tendencia. Su culto no solo persistió, sino que se expandió, influyendo en las concepciones de divinidades femeninas en culturas tan diversas como la hitita, la fenicia, la griega y la romana. En la diosa Afrodita podemos ver ecos claros de Inanna. En Astarté de los fenicios, su influencia es inconfundible. Incluso en las menciones bíblicas a la reina del cielo, podemos detectar la sombra de esta antigua y poderosa diosa mesopotámica. Lo que hace a Inanna Ishtar tan persistentemente fascinante es su negativa a encajar en categorías simples. No es solo una diosa del amor, ni solo una diosa de la guerra. No es solo creadora, ni solo destructora. Es todo eso y más. Es la encarnación de la paradoja del poder femenino, en toda su complejidad y contradicción. Ereshkigal, la soberana de las sombras. Si Inanna representa el esplendor del cielo, su hermana Ereshkigal encarna la majestuosidad sombría de lo subterráneo. Su nombre, que significa literalmente Reina de la Gran Tierra, nos habla ya de su dominio absoluto sobre el reino de los muertos, un lugar que los mesopotámicos llamaban Kur o Irkala,
un territorio de no retorno. A diferencia de la extrovertida y ambiciosa Inanna, Ereshkigal emerge de los textos antiguos como una figura más reservada, pero no por ello menos poderosa. De hecho, mientras Inanna debía luchar y manipular para obtener y mantener su poder, Ereshkigal ostentaba una autoridad incuestionable en su reino. Nadie, ni dioses ni mortales, podía desafiar su soberanía sobre el inframundo. La mitología mesopotámica no nos ofrece un relato claro sobre cómo Ereshkigal llegó a gobernar el mundo de los muertos. Algunos fragmentos sugieren que fue raptada por Kur, un dragón primordial, y llevada al inframundo. Otros insinúan que ella misma eligió este dominio durante la distribución cósmica de los reinos divinos. Lo cierto es que, para cuando tenemos registros escritos detallados, Ereshkigal ya está firmemente establecida como la soberana absoluta del país sin retorno. El contraste entre las hermanas no podía ser más marcado. Mientras Inanna habitaba palacios celestiales bañados en luz, Ereshkigal residía en Gansir, su palacio de oscuridad. Mientras Inanna se adornaba con joyas y vestidos esplendorosos, Ereshkigal era representada con una austeridad sombría. Mientras Inanna buscaba constantemente expandir su influencia y poder, Ereshkigal simplemente existía, inmutable y eterna como la muerte misma. Sin embargo, el descenso de Inanna nos revela aspectos sorprendentemente vulnerables de esta temible diosa. Cuando Kurgarra y Galatur, las criaturas enviadas por Enki, encuentran a Ereshkigal, la describen en un estado que contradice nuestra expectativa de una reina imperturbable. Ereshkigal estaba gimiendo, con el dolor de una mujer a punto de dar a luz. No había sábanas para cubrirla, su pelo, como puerros, estaba desparramado sobre su espalda. Esta imagen de Ereshkigal, sufriendo como una parturienta, es profundamente significativa. ¿Qué estaba pariendo la reina del inframundo? ¿Era el dolor de la soledad? ¿O quizás el peso de mantener el equilibrio cósmico, conteniendo a todos los muertos para que no invadieran el mundo de los vivos? El hecho de que se conmoviera por la empatía de estas criaturas, cuando repiten sus lamentos, cuando comparten su dolor, revela una dimensión emocional inesperada. Ereshkigal no es simplemente una figura fría y calculadora. Hay en ella una capacidad para el sufrimiento y, por extensión, para la compasión. Esta complejidad se profundiza en otro mito fundamental: Nergal y Ereshkigal. Esta historia, conservada en versiones que datan del segundo milenio antes de Cristo, narra cómo la solitaria reina del inframundo encontró un consorte. Todo comenzó con un banquete celestial al que Ereshkigal, por supuesto, no podía asistir, pues las leyes cósmicas le prohibían abandonar su reino. Como gesto de cortesía, envió a su visir Namtar para recoger su porción del festín. Todos los dioses se inclinaron respetuosamente ante el enviado de Ereshkigal, excepto Nergal, un dios guerrero asociado con el planeta Marte y con la destrucción. Indignada por este insulto, Ereshkigal exigió que Nergal fuera enviado al inframundo para responder por su falta de respeto. Lo que sucedió después difiere según las versiones. En algunas, Nergal, advertido por Enki, se preparó cuidadosamente para no ser atrapado en el inframundo, llevando consigo seres mágicos para protegerlo. En otras, descendió arrogantemente, confiando en su fuerza. Lo que todas las versiones comparten es el desenlace. Nergal y Ereshkigal se convirtieron en amantes apasionados. Pero cuando Nergal intentó regresar al mundo celestial después de 6 días de pasión, Ereshkigal, devastada por la perspectiva de volver a su soledad, envió a Namtar a los cielos con un ultimátum. O Nergal regresaba voluntariamente, o ella liberaría a los muertos para devorar a los vivos, desestabilizando el orden cósmico. Nergal regresó, en algunas versiones por miedo, en otras por amor, y se convirtió en el consorte permanente de Ereshkigal, gobernando con ella el reino de los muertos. Este mito, aparentemente sencillo, revela dimensiones cruciales de Ereshkigal. Primero, su aislamiento no era una elección, sino una consecuencia de su función cósmica, y le pesaba. Segundo, su poder era tan grande que podía amenazar con desestabilizar el orden universal si sus necesidades emocionales no eran satisfechas. Y tercero,
a pesar de su dominio sobre la muerte, anhelaba conexión y compañía. El matrimonio de Nergal y Ereshkigal representa una unión de opuestos complementarios. Él, un dios de la destrucción violenta. Ella, una diosa de la muerte como transición. Juntos, encarnan el ciclo completo de finalización y transformación que la muerte representa en el pensamiento mesopotámico. Para los habitantes del creciente fértil, la muerte no era el fin absoluto que concebimos hoy. El inframundo mesopotámico no era un lugar de tormento como el infierno cristiano, ni un paraíso de recompensas. Era simplemente otro plano de existencia, sombrío y monótono, donde las almas continuaban una versión disminuida de la vida terrenal. Ereshkigal, como soberana de este reino, no era vista como malévola, sino como necesaria. Mantenía el orden cósmico asegurando que los muertos permanecieran donde debían estar. Era temida, ciertamente, pero también respetada como una fuerza primordial cuya función era esencial para el equilibrio del universo. La relación entre Inanna y Ereshkigal merece especial atención. Aunque descritas como hermanas, representan polaridades opuestas: cielo y inframundo, vida y muerte, luz y oscuridad. Sin embargo, el mito del descenso de Inanna sugiere que estas polaridades son partes de un todo integrado, no verdaderos opuestos. Cuando Inanna es despojada de sus ornamentos, desnudada y convertida en cadáver, se convierte momentáneamente en un reflejo de Ereshkigal. Cuando resucita y regresa al mundo superior, lleva consigo una comprensión de la muerte que antes no poseía. De manera similar, al interactuar con las criaturas de Enki, Ereshkigal experimenta una forma de empatía que la conecta momentáneamente con el mundo de los vivos. Lo fascinante de la concepción mesopotámica del inframundo es que no se trataba simplemente de un destino final. Era un lugar de transformación. Inanna descendió, murió y resucitó. Dumuzi pasaba parte del año allí, regresando luego para renovar la tierra. Incluso Nergal, un dios, pudo entrar y convertirse en consorte de su reina. Esta fluidez entre los reinos sugiere una comprensión sofisticada de los ciclos de transformación que gobiernan tanto la naturaleza como la experiencia humana. La muerte, en esta visión, no es el final, sino una fase en un proceso más amplio de regeneración y renovación. Ereshkigal, entonces, no es simplemente la diosa que termina la vida. Es la guardiana de un umbral necesario, la soberana de un reino de transformación. Su poder no reside solo en la capacidad de destruir, sino en la autoridad para supervisar la transición más profunda que cualquier ser puede experimentar. En muchos sentidos, el culto a Ereshkigal era más discreto que el de su hermana Inanna. Mientras los templos de Inanna Ishtar eran centros prominentes de actividad religiosa y política, los dedicados a Ereshkigal eran más austeros y estaban menos integrados en la vida cotidiana. Esto refleja la actitud mesopotámica hacia la muerte, respetada, reconocida como inevitable, pero mantenida a cierta distancia de la vida diaria. Sin embargo, esta discreción no disminuía su importancia teológica. Ereshkigal representaba una verdad que todos, desde el rey hasta el esclavo, debían enfrentar eventualmente. Su justicia era implacable, pero no arbitraria. Gobernaba a los muertos con la misma ecuanimidad con la que los grandes ríos Tigris y Éufrates fluían hacia el mar. Lo que hace a Ereshkigal una figura tan fascinante para nuestra sensibilidad moderna es precisamente esta combinación de poder absoluto y vulnerabilidad emocional. No es una figura unidimensional de terror, sino una divinidad compleja que experimenta soledad, deseo y, a su manera, amor. En una época en que la muerte era una compañera mucho más cercana y frecuente que en nuestra actual sociedad occidentalizada, Ereshkigal ofrecía un rostro a lo desconocido. No hacía la muerte menos temible, pero la hacía comprensible, parte de un orden cósmico donde incluso el fin tenía su lugar y propósito. Y quizás en esto radica su poder más profundo. Ereshkigal nos recuerda que la oscuridad no es la ausencia de significado, sino otro tipo de significado. Que el fin no es la ausencia de poder, sino una expresión diferente del mismo. Que la muerte no es lo opuesto a la vida,
sino su complemento necesario en el gran ciclo de la existencia. Ninhursag, la madre que moldeó la vida. En las grietas polvorientas de una tablilla de arcilla sumeria, conservada milagrosamente a través de milenios, encontramos estas palabras. Dieron a la gran madre el azadón y la canasta de arcilla. Ninhursag tomó el polvo de la tierra entre sus manos, lo mezcló con la sangre de un dios sacrificado, y así formó al primer hombre. Este acto primordial de creación nos introduce a la tercera gran diosa de nuestro estudio, Ninhursag, la madre tierra, la partera de los dioses, la modeladora de la carne humana. Si Inanna representa el poder erótico y guerrero de lo femenino, y Ereshkigal, la majestad sombría y transformadora de la muerte, Ninhursag encarna el aspecto generativo, nutricio y curativo de la feminidad divina. Conocida por múltiples nombres: Ninmah, gran reina; Nintu, señora que da a luz; Mama o Mami, madre; Aruru, semilla. Ninhursag era venerada como una de las divinidades más antiguas y poderosas del panteón mesopotámico. Su nombre principal significa Señora de la Montaña Sagrada, conectándola con las alturas primordiales de donde se creía que descendían los dioses. A diferencia de Inanna, cuya sexualidad estaba divorciada de la maternidad, y de Ereshkigal, asociada con la esterilidad del inframundo, Ninhursag personificaba la fertilidad en su expresión más fundamental, la capacidad de crear y sostener la vida. Sin embargo, sería un error reducirla a un simple arquetipo maternal. La Ninhursag de los textos mesopotámicos es una diosa de asombrosa complejidad, cuyo poder creativo venía acompañado de sabiduría, autoridad y, cuando era necesario, furia vengativa. El mito Enki y Ninhursag nos ofrece una fascinante ventana a la relación entre estos dos poderosos dioses. La historia comienza en Dilmun, un paraíso prístino que, sin embargo, carecía de agua fresca. Enki, el dios de las aguas dulces y la sabiduría, ordena al dios Sol Utu que llene Dilmun de agua y vegetación, transformándolo en un jardín exuberante. En este Edén mesopotámico, Enki se encuentra con Ninhursag y ambos se unen sexualmente. De esta unión nace una hija, Ninsar, señora de la vegetación. Pero la historia toma un giro perturbador cuando Enki, atraído por la belleza de su propia hija, la seduce también. De esta unión incestuosa nace otra diosa, Ninkurra. El patrón se repite. Enki seduce a Ninkurra, quien da a luz a Utu. Advirtiendo a Utu sobre las intenciones de Enki, Ninhursag le aconseja que exija regalos de frutas antes de ceder a sus avances. Enki cumple con la condición, trayendo pepinos, manzanas y uvas, pero igualmente seduce a Utu. Tras el encuentro, Ninhursag extrae el semen de Enki del cuerpo de Utu y lo planta en la tierra. De estas semillas divinas brotan 8 plantas. Cuando Enki ve estas plantas, las consume, ignorando que han nacido de su propia semilla. Este acto tiene consecuencias devastadoras. Enki enferma gravemente, con 8 partes de su cuerpo afectadas. Los dioses están consternados, pero Ninhursag desaparece, negándose inicialmente a ayudar. Finalmente persuadida para regresar, Ninhursag cura a Enki dando a luz a 8 deidades curativas, una para cada parte enferma de su cuerpo. Esta asombrosa narración termina con Enki determinando el destino de estas 8 nuevas deidades, restableciéndose así el orden cósmico. Este mito revela múltiples dimensiones del poder de Ninhursag. Primero, su capacidad generativa no se limita a la reproducción convencional. Puede crear vida de la tierra misma, transformando sustancias en seres divinos. Segundo, posee el poder de sanar o negar sanación, una autoridad sobre la vida y la muerte que incluso el sabio Enki debe respetar. Y tercero, su papel como juez moral de las acciones divinas, castigando la transgresión de Enki, pero finalmente restaurando la armonía. Pero es en su papel como creadora de la humanidad donde Ninhursag alcanza su expresión más elevada. Varias versiones del mito de la creación mesopotámico le atribuyen este papel crucial. En el poema babilónico Atrahasis,
se describe cómo los dioses menores, cansados de realizar trabajos manuales, se rebelaron contra los grandes dioses. Para resolver este conflicto, se decidió crear a los humanos como trabajadores sustitutos. El dios Kingu, líder de las fuerzas del caos, fue sacrificado, y su sangre mezclada con arcilla por las manos expertas de Ninhursag, llamada Mami en esta versión. Con esta mezcla modeló los primeros seres humanos, dotándolos de un elemento divino, la sangre de Kingu, pero formados principalmente de la tierra. Esta dualidad definió la condición humana en la comprensión mesopotámica: parte divinidad, parte polvo. Como ella misma declara en el texto: he cumplido la labor, he creado al trabajador, he dado nacimiento al sirviente del hombre, y el hombre llevará la carga de los dioses. Esta narrativa establece una relación profundamente matriarcal entre la humanidad y lo divino. A diferencia de las tradiciones posteriores donde un dios masculino crea al hombre a su imagen, en el mito mesopotámico es la Madre Divina quien nos modela con sus manos, quien nos da forma y propósito. Más aún, somos creados no mediante un acto intelectual de la palabra o el pensamiento, sino a través del trabajo manual, íntimo y táctil de la diosa. El estatus de Ninhursag como creadora de la humanidad se refleja en su título Madre de todos los niños y en los numerosos registros arqueológicos que muestran estatuillas de mujeres con vientres pronunciados o sosteniendo bebés, interpretadas como representaciones de la diosa madre. Sin embargo, sería un error verla exclusivamente como una deidad de fertilidad doméstica. En los primeros panteones sumerios, Ninhursag formaba parte de la tríada suprema junto a An, el dios del cielo, y Enlil, el dios del aire, superando en rango incluso a Enki. Una función menos conocida pero igualmente vital de Ninhursag era su papel como determinadora de destinos. En varios mitos, es ella quien fija el propósito y las limitaciones de los seres recién creados, sean humanos o divinos. Este poder de decretar destinos era una de las prerrogativas más elevadas en la teología mesopotámica, generalmente reservada solo para las divinidades supremas. También se la veneraba como diosa de las montañas y las piedras. Las montañas, raras en la planicie mesopotámica, eran consideradas lugares de encuentro entre el cielo y la tierra, espacios liminales donde lo divino y lo humano podían confluir. Como señora de la montaña sagrada, Ninhursag presidía este punto de contacto, mediando entre los reinos cósmicos. Su rol como sanadora y partera divina se extendía a los rituales prácticos de nacimiento en la Mesopotamia antigua. Las mujeres embarazadas invocaban su protección y las parteras realizaban rituales en su nombre. Tablillas médicas mencionan encantamientos dirigidos a Nintu, uno de los nombres de Ninhursag, para asegurar partos seguros. Como Nintu forma al bebé en el vientre, como modela las extremidades con perfección, así permitan que este niño venga al mundo intacto y sano. Las sacerdotisas de Ninhursag ocupaban posiciones de considerable influencia y autoridad, especialmente en los primeros periodos de la civilización sumeria. Estas mujeres no solo supervisaban rituales religiosos, sino que frecuentemente administraban considerables propiedades templarias, incluyendo tierras agrícolas y ganado. En las ciudades donde Ninhursag era la deidad principal, sus sacerdotisas podían influir en decisiones políticas y económicas significativas. Sin embargo, a medida que las sociedades mesopotámicas se volvieron más centralizadas y militarizadas, el culto a Ninhursag comenzó a perder prominencia. Durante el período acadio, alrededor de 2334 a 2154 años antes de Cristo, diosas como Inanna Ishtar, con sus aspectos guerreros, ganaron mayor relevancia, reflejando las prioridades cambiantes de estados cada vez más expansionistas. A pesar de este cambio gradual, el legado de Ninhursag como diosa madre nunca desapareció completamente. Su iconografía y algunos elementos de su culto fueron absorbidos por deidades posteriores como la acadia Ishtar, y sus atributos como creadora y sanadora resonaron en figuras divinas de culturas vecinas. Lo que hace a Ninhursag particularmente significativa para nuestra exploración del poder femenino mesopotámico
es cómo encarna una autoridad que no depende de la sexualidad o el dominio guerrero. Su poder deriva de su capacidad generativa, sí, pero también de su sabiduría profunda, su habilidad para sanar y su autoridad para establecer límites. Representa una feminidad divina que es simultáneamente nutricia y soberana, creadora y reguladora del orden cósmico. Contemplada en conjunto con Inanna y Ereshkigal, Ninhursag completa una tríada femenina que abarca el ciclo completo de la existencia: creación, Ninhursag, vida plena y sus pasiones, Inanna, y transformación a través de la muerte, Ereshkigal. Estas tres divinidades representan un sistema religioso que reconocía el poder femenino como fundamental en todos los aspectos del cosmos. Las piedras fundacionales de los templos de Uruk, enterradas hace más de 5000 años como ofrendas rituales, cuentan una historia revolucionaria. Dentro de estas cajas de fundación se encontraban figurillas femeninas con rasgos exagerados, caderas amplias, vientres prominentes, pechos generosos. Eran las primeras representaciones concretas de lo divino femenino en la civilización urbana naciente. El surgimiento de las diosas mesopotámicas no fue un evento repentino, sino la culminación de un largo proceso evolutivo que se remonta al Neolítico. Las pequeñas estatuillas femeninas encontradas en asentamientos desde Anatolia hasta Irán, datadas entre 8000 y 4000 años antes de Cristo, sugieren un culto temprano a la fertilidad femenina. Sin embargo, sería en la Mesopotamia sumeria donde estas nociones primitivas cristalizarían en deidades complejas y plenamente articuladas. En los albores de la civilización sumeria, alrededor de 3500 años antes de Cristo, las diosas ocupaban posiciones preeminentes en el panteón emergente. Ninhursag formaba parte de la tríada suprema junto a An y Enlil. Inanna ya era la divinidad principal de Uruk, una de las primeras grandes ciudades del mundo, y diversas diosas locales presidían aspectos fundamentales de la vida. Nisaba gobernaba la escritura y los granos, Ninkasi la cerveza, Nanshe la justicia social. Este prominente rol femenino en la religión se correlacionaba con el estatus relativamente elevado de las mujeres en la sociedad sumeria temprana. Los registros legales muestran que las mujeres podían poseer propiedades, iniciar divorcios, administrar negocios y desempeñar funciones sacerdotales de alto nivel. La sacerdotisa llamada En, que servía al dios lunar Nana en la ciudad de Ur, era frecuentemente una princesa real con inmensa influencia política y religiosa. La poetisa Eneduana, hija del rey Acadio Sargón, 2334 a 2279 años antes de Cristo, representa el apogeo de esta tradición. Como suma sacerdotisa del dios Luna en Ur y primera autora identificada por su nombre en la historia de la literatura mundial, sus himnos a Inanna transformaron profundamente la teología mesopotámica. Elevó a Inanna de deidad local a reina del cielo y tierra, una suprema divinidad que trascendía fronteras culturales y políticas. En su himno Ninmesarra, la exaltación de Inanna, Enheduanna escribe: «Tú que has sido otorgada con los poderes de los 7, mi señora, adornada con los medivinos, ¿quién puede comprender tus grandes acciones? Has llenado los graneros para la noble gente, has traído devastación a la tierra rebelde. Cuando examinas a alguien, ese día es su último». Estos versos revelan una concepción de lo divino femenino que trasciende las categorías modernas. Una Inanna que no es solo amor o solo guerra, sino un poder cósmico integrado que abarca toda la experiencia humana desde la abundancia hasta la destrucción. Durante el período de Ur III, 2112 a 2004 años antes de Cristo, el culto a las diosas alcanzó quizás su expresión más refinada. El matrimonio sagrado o hierogamos entre la diosa Inanna y el rey, representando a Dumuzi, se convirtió en un ritual anual elaborado que legitimaba el poder real. Este rito, lejos de ser meramente simbólico, implicaba una unión sexual real entre el soberano y una sacerdotisa que encarnaba a la diosa. Una tablilla de la época describe el ritual en términos explícitos pero poéticos.
El rey se acerca al útero sagrado, se acerca al regazo de Inanna. El rey derrama su brillante semilla en el seno puro de Inanna. «Oh, mi santo útero», grita la señora del cielo, «hoy he dado a luz al destino del país». Este matrimonio sagrado simbolizaba la unión de las esferas humana y divina, asegurando la fertilidad de la tierra y la legitimidad del gobierno. Significativamente, era el rey quien debía probar su valía ante la diosa, no al revés. La divinidad femenina otorgaba el poder al monarca masculino, un reflejo de la centralidad del principio femenino en la cosmología sumeria. Sin embargo, este equilibrio comenzó a alterarse gradualmente. A medida que las sociedades mesopotámicas se volvieron más urbanas, centralizadas y militarizadas, el panteón divino comenzó a reflejar estas transformaciones sociales. Los principales puntos de inflexión en esta evolución pueden observarse en 3 períodos críticos. El primero ocurrió durante el Imperio Acadio, 2334 a 2154 años antes de Cristo, cuando Sargón estableció el primer estado territorial extenso de Mesopotamia. Aunque su hija Eneduana elevó a Inanna a nuevas alturas teológicas, el proceso de sincretismo religioso que impulsó también comenzó a masculinizar aspectos del panteón. Las deidades locales fueron absorbidas en sistemas más centralizados y algunos poderes de las diosas fueron redistribuidos a contrapartes masculinas. A pesar de estas transformaciones graduales, sería un error pensar que las diosas simplemente desaparecieron o perdieron toda relevancia. Más bien, experimentaron una metamorfosis compleja, adaptándose a los cambiantes paisajes culturales y políticos. Inanna Ishtar, en particular, demostró una notable capacidad para evolucionar, asimilando nuevos roles y funciones sin perder su esencia. Una muestra de esta persistencia son los textos mágicos y médicos del primer milenio antes de Cristo, donde se invocaba regularmente a Gula, diosa de la curación, para tratar enfermedades, a Ninlil para proteger a las mujeres embarazadas y a Ishtar para resolver problemas amorosos o sexuales. Estas prácticas cotidianas revelan la continua relevancia de las divinidades femeninas en la vida diaria, incluso cuando su posición teológica oficial había disminuido. Además, la influencia de las diosas mesopotámicas trascendió fronteras culturales y temporales. Inanna Ishtar encontró expresiones paralelas en la Astarte fenicia, la Atargatis siria y la Afrodita griega. Ninhursag resonó en la Cibeles frigia y posteriormente en aspectos de la Magna Mater romana, y los ecos de Ereshkigal pueden detectarse en la Perséfone griega y la Proserpina romana. Incluso en tradiciones posteriores que enfatizarían monoteísmos masculinos, persistieron elementos del culto a las diosas. Las menciones bíblicas a la Reina del Cielo, Jeremías 7:18, se refieren probablemente a Ishtar, cuyo culto seguía atrayendo a mujeres israelitas a pesar de las prohibiciones proféticas. Y en la Mesopotamia tardía, figuras como la diosa árabe Allat mantenían viva la tradición de la divinidad femenina poderosa. Lo que esta evolución nos muestra es una dialéctica constante entre la expresión religiosa y la realidad social. A medida que las sociedades mesopotámicas se volvieron más estratificadas, militarizadas y patriarcales, sus panteones reflejaron estos cambios. Sin embargo, la resistencia y persistencia de elementos femeninos divinos sugiere que estos respondían a necesidades humanas fundamentales que no podían ser completamente suprimidas. El arqueólogo Thorkild Jacobsen describió esta transición como un movimiento desde religiones de intimidad hacia religiones de soberanía. Las primeras, centradas en ciclos naturales y relaciones cercanas con lo divino, dieron paso gradualmente a sistemas más jerárquicos modelados en estados imperiales. Sin embargo, incluso en su apogeo, la religión mesopotámica nunca abandonó completamente sus raíces en las fuerzas generativas de la naturaleza, donde lo femenino divino había encontrado su expresión primordial. Hemos viajado a través de milenios para entender el extraordinario fenómeno del poder femenino divino en la cuna de la civilización, desde las manos ensangrentadas de Ereshkigal hasta el renacimiento milagroso de Inanna, desde la arcilla vivificada por Ninhursag hasta los himnos apasionados de Eneduana.
Pero, ¿qué significa realmente este viaje para nosotros, herederos distantes de estas tradiciones olvidadas? La respuesta se encuentra, quizás, en una simple tablilla de arcilla desenterrada en las ruinas de Nippur, datada alrededor del año 1750 años antes de Cristo. En ella, un estudiante de escriba copió estas palabras como ejercicio. Al principio, cuando el cielo fue separado de la tierra, cuando la diosa dio forma a los seres humanos, cuando fijó los destinos de todas las cosas vivas, entonces estableció que la contradicción viviría en el corazón de todo lo creado. Esta contradicción, esta tensión creativa entre opuestos, es precisamente lo que las diosas mesopotámicas encarnan con tanta potencia. Inanna es simultáneamente amor y guerra, creación y destrucción. Ereshkigal representa tanto el terror de la muerte como la promesa de transformación. Ninhursag crea la vida, pero también impone sus límites. En un mundo que instintivamente busca categorizar, simplificar y dividir, estas diosas nos ofrecen un profundo desafío conceptual, la posibilidad de que el poder femenino, y por extensión, lo femenino en general, no pueda ser reducido a dualidades simples de nutricia o destructiva, pasiva o agresiva, maternal o sexual. Lo verdaderamente revolucionario de esta visión mesopotámica es su insistencia en la integralidad del poder femenino. Estas diosas no son aspectos parciales de la experiencia humana, fragmentos confinados a esferas limitadas. Son totalidades complejas que abarcan el espectro completo de la existencia. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para nuestra concepción contemporánea del género y el poder. En un mundo donde lo femenino ha sido frecuentemente confinado a roles estrictamente delimitados, las diosas mesopotámicas nos recuerdan una visión más antigua y quizás más auténtica. La de una feminidad que no pide permiso para ser poderosa, que no se disculpa por contener múltiples verdades, incluso contradictorias. El declive gradual de estas diosas frente a panteones cada vez más dominados por figuras masculinas traza un paralelo inquietante con la progresiva limitación de los roles femeninos en las sociedades antiguas. A medida que los estados se volvieron más militarizados y jerárquicos, lo femenino divino y humano vio restringidos sus ámbitos de expresión y autoridad. Sin embargo, el hecho más asombroso no es que estas diosas eventualmente perdieran prominencia, sino que existieran en primer lugar. En el amanecer mismo de la civilización urbana, de la escritura, del pensamiento filosófico y religioso sistemático, encontramos no un patriarcado primitivo, sino un sistema notablemente equilibrado donde lo femenino divino ocupaba posiciones centrales de poder y prestigio. Esto sugiere una posibilidad provocativa: que el patriarcado rígido que caracterizaría a muchas sociedades posteriores no fue el estado natural o original de la civilización humana, sino una construcción histórica específica que desplazó visiones más equilibradas. Las evidencias arqueológicas y textuales de la Mesopotamia antigua nos ofrecen un poderoso contrapunto a narrativas que presentan la marginalización femenina como inevitable o universal. Las diosas del creciente fértil no son meras curiosidades históricas, son testimonios de alternativas que una vez existieron y que podrían inspirar nuevas posibilidades. Pero quizás el legado más perdurable de estas diosas es cómo nos invitan a reconsiderar nuestra relación con las contradicciones fundamentales de la existencia. En el ciclo de Inanna, vemos una aceptación radical del hecho de que la vida incluye tanto destrucción como creación, tanto pérdida como recuperación. Su descenso al inframundo y su regreso nos recuerdan que la transformación requiere muerte y renacimiento. En la soledad de Ereshkigal y su inesperada unión con Nergal, reconocemos que incluso en los reinos más oscuros del sufrimiento y la pérdida, existe la posibilidad de conexión y significado. Y en las manos creadoras de Ninhursag, que mezclan arcilla con sangre divina para formar al ser humano, encontramos la verdad central de nuestra condición. Somos simultáneamente polvo y divinidad, limitados y trascendentes. Estas verdades, encarnadas en figuras femeninas de poder inmenso, no son simples curiosidades mitológicas. Son mapas para navegar las contradicciones fundamentales que aún hoy definen nuestra experiencia.
Y así, mientras cierro esta exploración de las diosas del creciente fértil, te invito a considerar una pregunta final, tan relevante hoy como lo era cuando Enheduanna escribió sus himnos a Inanna hace 4300 años. ¿Qué significaría reconocer que el poder auténtico, divino o humano, femenino o masculino, no consiste en negar la contradicción, sino en abrazar la totalidad de la experiencia? Porque al final, el verdadero legado de Inanna, Ereshkigal y Ninhursag no es simplemente un registro de creencias antiguas. Es una invitación, grabada en arcilla pero dirigida a nuestros corazones modernos, a reconocer que la contradicción no es debilidad, sino fortaleza, que la complejidad no es confusión, sino verdad, y que el poder más profundo surge no de la dominación, sino de la integración de todas las dimensiones de nuestra humanidad compartida. Y mientras los vientos del desierto continúan erosionando los antiguos zigurats, donde estas diosas una vez fueron veneradas, sus historias permanecen, recordándonos que antes de las divisiones que ahora damos por sentadas, existió un tiempo en que el poder femenino se reconocía en toda su gloria contradictoria y completa, iluminando tanto el cielo como el inframundo, abarcando tanto la vida como la muerte, sosteniéndonos a todos como la tierra misma nos sostiene, en un abrazo tan antiguo como la civilización, tan moderno como nuestros más profundos anhelos.